A esta hora saludamos al economista Mauricio Pozo, que nos acompaña en los estudios de 24 horas en Quito. Economista, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, gracias por la entrevista. Bueno, quedan 3 meses para que se acabe el año y ahora surge una preocupación porque el gobierno no lograría cubrir lo que había presupuestado para el déficit fiscal de este año. Se habla de que faltarían 2.000 millones de dólares. ¿Qué hicimos o qué no hicimos que ahora estamos en esta situación? Bueno, hace 6 meses el gobierno firmó un acuerdo con los multilaterales donde se estableció una cifra, recordemos, de 10.279 millones de dólares, que era lo que se necesitaba para cubrir todas las necesidades de financiamiento por los próximos 3 años, que es el plazo del programa. Recordemos que eso es lo que se firmó. ¿Qué significaba? Que no era necesario recurrir a otras fuentes de financiamiento, a más deuda, con otros recursos, sino que con eso se cubría todo lo necesario en los presupuestos programados por ese periodo. ¿Qué ocurrió? Que se acaba de contratar un nuevo endeudamiento por 2.000 millones, que en una primera intuición parecería que podría ser parte de esta cifra de los 10.279, pero no, es algo adicional. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Que es una cifra mayor a la que se estableció, la que se requiere para poder cubrir lo necesario. Por lo tanto, lo más probable es que hayan supuestos sobre los cuales se hizo ese programa que no se están cumpliendo, y por esa razón es que el gobierno se vio obligado a recurrir, en este caso, a la emisión de bonos a tasas de interés probablemente en promedio cerca del 8%, entre el tramo al 7,8 y el otro tramo al 9,5, que es bastante más que lo que estaba obteniendo por los multilaterales. ¿Qué puede ser? Uno podría ser que los ingresos que estaban como una partida ordinaria por la venta de empresas públicas vía concesiones no se da, falta un trimestre a que se acabe el año y lo más probable es que no se va a dar. Solo ahí usted tiene ya un hueco de 1.000 millones. El déficit subiría en 1.000 millones. Por lo tanto, van a requerir 1.000 millones para cubrir esa diferencia. El otro es que eventualmente por la situación política, inclusive por restricciones de otra naturaleza, no ven que van a poder ajustar el gasto en la proporción que necesitan para lo que queda del año y por lo tanto van a requerir 1.000 millones adicionales. Y eso es de alguna manera la lectura que se podría hacer para tratar de entender por qué viene un endeudamiento adicional al que se programó. Aquí la pregunta obviamente que es, creo, normal hacerse, es la anuencia del Fondo Monetario a este nuevo endeudamiento en estas condiciones, porque esa es la postura de lo que entiendo yo. Obviamente es una actitud muy flexible, no es que yo pretenda que se pongan más duras las relaciones, sino que sí sorprende el que si se acuerda de una manera un programa, se incurre en un endeudamiento que obviamente es en condiciones más complicadas y que le complicaría sin duda la liquidez fiscal a futuro para probablemente un siguiente gobierno, porque eso no va a recaer en el actual. Ahora, ya el Fondo Monetario Internacional mostró flexibilidad, esta flexibilidad en la anterior revisión que tuvimos, se viene una nueva revisión, pero ¿hacia dónde nos lleva este hecho de que nos permita, por decirlo de alguna manera, relajarnos en el cumplimiento de esas metas, un organismo multilateral de crédito como el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que el Ecuador, con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario, tiene que hacer lo que tiene que hacer. El Fondo Monetario es un actor importante, siempre creo que fue importante cerrar un acuerdo con ellos porque nos significaba recursos en buenas condiciones para tratar de salir de la herencia que se recibió de la década anterior. Pero eso no quiere decir que ni que era suficiente el programa. Yo creo que es una pieza importante, pero no es todo, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que el ritmo al que se han tomado algunas decisiones no es del ritmo que se requiere. Hace un rato escuchábamos las explicaciones del vicepresidente de la República y, por ejemplo, decíamos que se ha bajado el déficit fiscal y que ha bajado el gasto también. Bueno, el grueso del gasto se ha reducido en todo lo que tiene que ver con inversión y capital. El gasto corriente es más o menos el mismo. Es verdad que hay gastos que no estaban antes y que ahora están, pero lamentablemente, Liz, sigue siendo insuficiente.
porque el problema es que se generó tal problema o tal herencia que sí se demandaba una magnitud en cierta proporción que no ha llegado. En ese sentido yo creo que ha habido un poco de falta de profundidad en algunas decisiones, falta de oportunidad en otras decisiones, y creo que también ha faltado integralidad en el proceso. Voy a poner unos pocos ejemplos. Ni se ha topado el impuesto a la profundidad, por ejemplo, en la falta de profundidad economista en tomar ciertas decisiones, ¿cuáles podrían ser ese ejemplo? Liz, por ejemplo, en la masa burocrática, que este es un tema bien complicado y bien sensible, la cifra que nosotros hemos mantenido y que yo lo conversé con la propia delegación del Fondo Monetario, que estuvo hace pocas semanas acá, es de alrededor de 20,000 personas. Eso quiere decir que si usted ve los números del exceso que se produjo, lo que pasó es que se duplicó el gasto en sueldos y salarios del cerca del 5% del PIB al 10% del PIB. Es decir, sigue siendo una cifra todavía insuficiente. Y lo otro que puede ayudar mucho es esa definición que hemos hablado muchas veces del rol del Estado, para que el Estado deje de hacer cosas que está haciendo y que no le deben, no le corresponden, y que vaya pasando al sector privado, lo que es el tamaño del Estado excesivo. Ahí tampoco hemos avanzado mayormente. Entonces, un poco esto lo único que demuestra es que ese ritmo no es el que el país necesitaba, que probablemente entrar a ajustar... Son cosas en las que se podría avanzar, son cosas en las que se podría avanzar en estos 3 meses que queda del año, en las que se podría dar un ajuste que pueda en algo revertir esta situación. Se pueden dar pasos para que tengamos un año 2020 algo mejor que el 2019. Tal como van las cosas, este año finalmente, y esa es mi lectura, se va a cerrar como un año de estancamiento. Pero si no hacemos esos otros elementos que estamos conversando, vamos a tener un 2020 muy similar al 2019. Es decir, un año más de estancamiento, donde no van a abrirse opciones para mejorar el empleo, que hay un objetivo inclusive de gobierno en esa línea, y eso complica la cosa, porque de alguna manera la ciudadanía dice, viene el acuerdo con los multilaterales, y en la práctica yo sigo complicado, no encuentro trabajo y el país no crece y las ventas de las empresas tampoco mejoran. Hay que darle todas estas adiciones de medidas y de decisiones que no han llegado. El gradualismo que se aplicó por concepto no estaba mal, pero el gradualismo no quiere decir que hay un programa tibio, sino que en el tiempo usted tome las decisiones, pero en las magnitudes adecuadas. Yo creo que ahí hemos fallado. ¿Cuánto más se puede complicar ese panorama al momento de que la próxima semana el gobierno tiene previsto ya enviar un paquete de reformas tributarias que hace unos minutos el vicepresidente dio a entender que viene con medidas duras, que hay que hacer lo correcto y no lo popular? Bueno, yo creo que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Si no es popular y eso podría ser elevación del IVA como se ha venido especulando. Fíjese, los puntos de partida cuando uno toma iniciativas en política económica son importantes. Si usted tiene una economía en pleno proceso de estancamiento o una economía que está al riesgo de la recesión, imponer restricciones a la liquidez de la economía puede generar más problemas que beneficios, y ese podría ser el caso del IVA. Usted puede mejorar la recaudación sin aumentar las tasas impositivas. No es necesariamente que usted requiere subir ciertos impuestos para que recaude más. Hay algunas acciones adicionales que se pueden realizar, pero cualquier decisión tiene que ir compensada por los dos lados del esfuerzo fiscal. Por el lado del ingreso, que pueden ser los ingresos, en este caso, adicionales que se pueden implementar, y por el lado del gasto, donde también están conceptos como por ejemplo los subsidios, para que sea una medida de alguna manera compensada por ambas partes. Hay obviamente restricciones políticas que se van a dar, pero eso va a existir siempre, y mientras más se demoren en anunciar este tipo de decisiones, va a ser más complicado el que reciban el apoyo de sectores en la Asamblea Nacional. Así que yo esperaría que el gobierno haga lo que tenga que hacer. A mí me parece que un aumento del IVA en estas condiciones no es lo mejor. Políticamente no va a tener el espacio. Yo creo que hay que buscar tratar de compensar ese principio
con un esfuerzo mayor en el gasto y en el tema de los subsidios, que a mi criterio puede ser con menor impacto en la actividad económica, y obviamente en ese sentido que no se rompa el programa, porque recordemos algo, Liz, en el programa con el fondo está establecido ingresos tributarios adicionales por 1.5% del PIB. Y cada punto del IVA, por ejemplo, rinde más o menos 500 millones, que son los 1.500 equivalente al 1,5. Ahí, ¿qué podrían pensar hacer? Un replanteamiento de las metas con el fondo, que no es un tema fácil, pero eventualmente hay que hacerlo. Pero hay que preservar el programa y hay que hacer probablemente lo bueno, aunque no sea perfecto, para que el país pueda seguir avanzando. Estamos todos ansiosos y pendientes de ver cuál será el camino que adopte en este sentido el gobierno. Quiero agradecerle, economista, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Gracias a usted. Con eso de aquí, amigos, me despido.